Tremenda bendición, tremenda bendición. Bueno, por lo general cuando pensamos en un texto para hablar sobre la mujer, el texto de Proverbios 31 es evidente, surge rápidamente allá. Debo decir que evidentemente si llevas algo en la vida cristiana, seguro que no has vivido ningún día de la madre en donde no esté presente un texto como este, ¿o no? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Si no ha aparecido ese versículo, no has tenido día de la madre, ¿o no? Porque de alguna manera hay una recurrente oportunidad que el Señor nos da de ir a un texto como este y apreciar una riqueza, una bondad tan preciosa de lo que significa este mujer descrito allá. Y mi desafío en la práctica es poder invertir tiempo con ustedes en esta ocasión, asumiendo que no será la primera vez que han estudiado sobre este pasaje y seguro no lo será, pero descansando en lo que significa la riqueza de nuestro Dios para enseñarnos, para animarnos, para permitirnos ser moldeados conforme a su verdad y darnos a nosotros la suficiente gracia para poder no solamente asimilar lo que nos enseña, sino sumirnos en la gratitud por lo que significa el poder tener su santa verdad con nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad preciosa, Padre, de compartir durante toda esta jornada con una lluvia, Señor, afuera que no se ha detenido, pero con una lluvia de bendición, de gracia, de bondad tuya, Señor, que se refleja no solo a través de tu provisión para la tierra, Señor, allá afuera, sino también en tu provisión para tu pueblo, Señor, aquí adentro. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de ver cómo el poder de ella, Señor, es manifestado en medio nuestro y cómo, Señor, podemos también con expectativas ciertas estar sumidos, Señor, a ella. Te ruego nos ayudes a poder prestar atención correcta, debida, Señor, a tu nombre y nos concedas el privilegio de poder apreciar tu grandeza a través de cada uno de los versículos que serán manifestados, Señor, en esta ocasión. Dale fuerza a mis hermanos, Señor, para poder resistir de buena manera lo que viene y permítame, Señor, no estorbar lo que usted desea comunicar a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de los versos 10 en adelante, que es la clásica porción de Proverbios 31, hablando sobre la mujer virtuosa, tiene un contexto y yo creo que hacemos muy bien nosotros en poder meditar en eso, porque yo creo que nos da profunda luz, nos permite poder comprender correctamente el autor del que es tan conocido para nosotros y que naturalmente es apreciado también. Si me acompaña entonces en su Biblia, Proverbios capítulo 31, vamos allá al versículo 1, Proverbios 31, versículo 1. La palabra del Señor dice así: palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y bueno, si nos detenemos allá, tenemos varias cosas que podríamos decir. En primer lugar, sabemos evidentemente que tenemos aquí son palabras a un rey que se llama Lemuel, que hacen eco de la enseñanza de su madre. Lemuel está compartiendo básicamente aquello que fue parte de la instrucción que su madre se encargó de otorgarle. No podemos ser dogmáticos con la conclusión de quién es Lemuel. Francamente, hay algunas opiniones que señalan que es el rey Salomón, pero francamente no lo sabemos, el texto no lo indica. Y lo cierto es que no necesitamos dar una gran batalla por aquello, porque tenemos la suficiente información que Dios quisiera que tuviésemos. Hablamos de un rey que tiene una madre, hablamos de un rey que es enseñado por su madre. Por lo tanto, es probable que este rey es un rey joven, ha llegado a esta posición porque su padre, que era el rey muerto, esa es la forma natural como llegaba a ser el rey. Y tu madre está lo suficientemente comprometida contigo para decirte lo que es necesario que debes saber. Y de ahí en adelante, todo lo que ves, todo lo que aprecias, todo lo que puedes sostener allá en el texto. La palabra profecía, utilizada ya, oráculos, como traducen algunas versiones también, creo que vale la pena que lo podamos dimensionar. Literalmente es la palabra carga, tiene que ver con un peso, una carga, que en este caso particular, la mamá de él quería que él pudiese atender. Es una frase o una palabra muy utilizada por los profetas cuando estos tenían que compartir un mensaje duro hacia el pueblo, hablando específicamente de una profecía, un peso, una carga que el tenía que dimensionar. No estábamos hablando de circunstancias de alguna manera pasajeras o que no tenían gran relevancia, sino de algo digno de ser apreciado en su peso.
Es como si en la práctica Lemuel estuviese confesando que su madre le está diciendo a él: debes tomar el peso a todo esto que te voy a estar diciendo, debes dimensionar el valor que tiene todo aquello que será mencionado. Entonces tenemos acá a una madre señalándole a su hijo, que es un rey, lecciones que tienen que ser sopesadas, que tienen que ser dimensionadas. Es evidente, la lección crítica que tiene como autoridad hace indispensable que ella pueda o que él pueda asimilar lo que significa la instrucción, porque obviamente van a haber efectos naturales ante todos aquellos que van a estar apreciando de su liderazgo y obviamente aprendiendo de lo que significa aquella posición. Naturalmente, esto nos habla mucho de una madre preocupada, una madre interesada en lo que significa el desarrollo del servicio que su hijo va a llevar a cabo, algo que es evidente necesita ser asumido allí. Ahora, si avanzas al versículo 2, por favor, mira lo que señala el texto. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? Hijo. Y aquí una reiteración, que está buscando enfatizar la pasión de una madre por su hijo. Ella sostiene todo el argumento que va a estar planteando en adelante a partir de estas expresiones: hijo de mi vientre, hijo de mis deseos, o hijo de mis votos, como se traduce literalmente allá. Es como si ella estuviese diciendo: hijo, te tengo tanto afecto, eres tan importante para mí, te tuve en mi vientre, hijo. Hay votos comprometidos en lo que esto significa, tal como los votos de Ana, recuerdas, con Dios cuando está allá comprometiendo la realidad de su propio hijo Samuel. De hecho, allá probablemente está la alusión del significado del nombre Lemuel, que es consagrado a Jehová, consagrado a Dios, hablando allá de una madre tan comprometida con lo que significaba la relación de este hombre con la verdad, con Dios mismo, que está desde la pasión más profunda de su corazón expresando este mensaje que desea sea bien asimilado por él. Por lo tanto, es como si ella señalase: con todo el amor que te tengo, atiende mi mensaje, sopesa lo que voy a estar diciendo, valora cada una de las palabras que voy a estar compartiendo contigo. Ahora, dicho eso, ya hay algunas conclusiones importantes que nosotros deberíamos dimensionar. Proverbios 31 no fue escrito para una mujer, fue escrito para un hombre. Y eso dice mucho. De alguna u otra manera, creo que eso cambia en muchas ocasiones lo que significa nuestra forma de entender un pasaje como este. Es Lemuel, precisamente, el que tiene que dimensionar, tiene, en este caso particular, una buena mujer. Es Lemuel quien tiene que dimensionar entre todas las virtudes preciosas que serán descritas allá por su madre y que él debe considerar. Cuán importante es considerar también la virtud de una mujer. Él debería ser alentado a actuar rectamente, tal como vemos en el texto, y eso nos ayuda mucho para tenerlo allá en carpeta, una vez que avanzamos en el resto del relato. Vaya al verso 3, por favor, y mire allá los consejos que son dados. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y la primera lección allá, muy interesante, es contra la inmoralidad sexual. La frase a las mujeres tu fuerza es un eufemismo que se utiliza en varias ocasiones en la Biblia para referirse a la inmoralidad sexual, la que por cierto sabemos destruye al hombre y que sabemos era una tentación particular, sobre todo cuando te encuentras en la posición de Lemuel. Recordará usted que los reyes estaban habituados a lo que era la realidad de harenes que estaban básicamente alrededor, mujeres que estaban alrededor de ellos, y que en la práctica sabemos por varias referencias bíblicas de otras personas, incluyendo Salomón, desviaban el corazón de quienes estaban allá en preeminencia. Por lo tanto, notas allá, no necesitas hacer alianzas con mujeres, sabemos era parte habitual de una común, lógica allá, el de tomar mujeres que eran parte de otras naciones y empezar a comprometer tu corazón, tu convicción, con todo lo que eso implicaba. Y tienes allá una mamá que no se demora en decir lo que tiene que decir a su hijo, señalándole: manténgase alejado de la inmoralidad, sopesa lo que estoy diciendo. Esa es realmente una buena sabiduría, ese es un buen consejo. No es de reyes, y menciona allá obviamente en el versículo 4 y versículo 5 otro elemento que debe ser asimilado. Note, no es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y hermanos, otra característica habitual de muchos que estaban en posiciones políticas altas era el descontrol. Era sumirse
la tentación de cualquier elemento que descontrolaba tu cuerpo y que de alguna u otra manera te hacía perder el juicio, la razón, la buena cordura. Y la mamá de Lemuel le está diciendo: hey, Lemuel, aléjate de la inmoralidad sexual, no quieres tropezar como tropezan los reyes. Hey, Lemuel, aléjate de lo que significa allá la vida disoluta, aquella vida que está influenciada por el descontrol, aquella vida que te aleja de decisiones sabias. Y obvio que es tremendamente importante decir eso, sobre todo en la posición que él está. Él tiene que tomar decisiones, él tiene que resolver juicios, él necesita estar en sano control de sus sentidos para hacer lo correcto. Los estimulantes debilitan el corazón, pervierten, por cierto, el corazón y no convienen a nadie, por cierto, tampoco a los gobernantes. Ellos necesitan, obviamente, ser dominados con efectos ciertos, estables y no naturalmente descontrolados. Buen juicio, buen consejo. Mantente alejado de lo que significa la actividad sexual prohibida. Mantente alejado de cualquier cosa que corrompe la claridad mental, como el alcohol o las drogas. Y llegas al versículo 6, y mira lo que dice el verso 6. Dad sidra al desfallecido y el vino a los amargados de ánimo. Versículo 7. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. En aquellos días las bebidas alcohólicas eran asumidas en cuanto a su ayuda para aliviar cierto sufrimiento, dolor, que personas en momentos de heridas estaban necesitados de recibir. Todos entendemos de alguna manera lo que significa el dolor y de alguna manera asumimos la necesidad de encontrar algo que alivie, una receta que resuelva el dolor momentáneo que estoy experimentando. Y en la antigüedad se utilizaba todo tipo de bebidas para aliviar el dolor de quienes padecían tormentos físicos fuertes. Quizás un ejemplo práctico ya del Nuevo Testamento, pero con algo de sentido, es Pablo diciendo a Timoteo que por razón de su beba una copa de vino, un poquito de vino. Y allá es como si la mamá de Lemuel le estuviese diciendo a él: tienes vinos y licores a tu disposición, en vez de hacerte daño a ti mismo, descontrolándote y abusando de ellos, úsalos para ayudar a quienes realmente, bajo la lógica cultural de aquel momento, necesitaban. Pues dice la Escritura ya en el Salmo 104 que el vino, es decir, alegra el corazón del hombre. Dice el texto específicamente: el vino alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro que sustenta la vida del hombre. Algo importante aquí que yo creo que es bueno señalar, hay que enseñarle el discernimiento, es porque de pronto tú dices: ¿cómo es posible? Le está diciendo en primer lugar que no debe beber vino, que no debe beber sidra, y luego está diciendo que darle a algunas personas que en un estado específico requieren de él. Y yo debería decirle, eso nos enseña mucho en cuanto a lo que significa la necesidad de discernir. Es porque, hermanos, honestamente, hay usos correctos y hay usos incorrectos. De pronto usted y yo somos de aquellos que queremos librar, pensamos, a nuestros hijos de peligros, entonces simplemente decimos no. Pero llega el momento en donde ellos mismos se dan cuenta que parece que a veces sí, y todo lo que fue nuestro gran argumento para tratar de conformar su vida queda destruido porque se dan cuenta que los padres no les dijeron todo lo que podrían haberles dicho. Y yo creo que este texto es precioso en eso. Enseñado lo suficiente para que él, en vez de apelar a lo que parecía extraño, es decir, me dices que no y luego me dices que sí, tenga un sentido completo que se encierra en la importancia del discernimiento. No es para ti, no es para el abuso tuyo, no es para tu descontrol, pero si esto va a servir a otros, úsalo con un buen sentido, úsalo para ellos, que tenga una buena razón de su uso. Déjeme dar un ejemplo práctico que tiene que ver con algo que seguramente es mucho más cercano a lo que pensamos, tiene que ver con la realidad sexual, ¿no? Es decir, la sexualidad es un regalo precioso de Dios, es maravillosa. La sexualidad es un don de Dios, es un regalo dado por su gracia, pero hay un contexto para eso, hay una lógica para eso, y quieres enseñarle a tus hijos la bendición de la intimidad sexual, y quieres hablarles de lo que es y lo que involucra el hecho de poder aplicar en el marco matrimonial lo honroso que es el lecho sin mancilla. Pero también quieres decirle que a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y querés decirle que el sexo fuera de los límites que Dios diseñó es una distorsión. Entonces, ¿el sexo es bueno o malo? Y la respuesta es sí. Es decir, tiene un valor precioso en el contexto que Dios diseñó y tiene, por cierto,
un juicio latente, fuera del marco que el Señor estableció. Y hermanos, necesitamos enseñar a nuestros hijos a discernir. Necesitamos decirle, tal como la mamá de Lemuel, que hay un contexto para todo aquello que Dios permite sea aplicado en un contexto específico. Y tienes allá el relato bíblico diciendo: beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más, ayuda a aquellas personas que lo necesitan, no pienses en ti, piensa en ellos. Versículos 8 y versículo 9, por favor, mira lo que dice: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos, y abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. El consejo alude a un grupo específico de personas que se encuentran en necesidad, que sufren. En nota allá está hablando. Esto es precioso, francamente, lo que está haciendo allá. Es como si ella no encontrara nada mejor que decirle a su hijo: tienes una poca cantidad de versículos y no vas a perder tu tiempo, vas a decir todo aquello que es importante que sepas. Los mudos, obviamente, no pueden hablar por sí mismos. Obviamente no pueden ser quienes se defienden a sí mismos en situaciones particulares. El rey tiene la responsabilidad de representarlos correctamente. A diferencia de lo que significan muchos de los líderes políticos de nuestros tiempos, que no están pensando en quienes deben ser defendidos. Bueno, de la lógica de Lemuel como rey y de nosotros como verdaderos creyentes, pensar en aquellos que necesitan de nuestra ayuda, aquellos que necesitan ser utilizados en nuestra voz para que su voz sea escuchada. Defender la causa del pobre y del menesteroso es un principio bíblico. Hay que ser recto, hay que ser íntegro en la vida, hay que ser íntegro en los juicios. Es básicamente lo que está señalando allá la mamá de Lemuel, a Lemuel. Y tienes allá, te das cuenta, que no hay nada que tiene que ver con las clásicas expectativas humanas. La mamá de Lemuel no le está diciendo a él: tienes que ser un rico, un poderoso. No le está diciendo a él: todo esto es un éxito humano. No le está diciendo nada con cómo perpetuarse en un poder político per se. Todo aquello que ella está diciendo allá tiene que ver con su carácter. Lemuel, aléjate de la inmoralidad, aléjate de las sustancias que te hacen perder la razón. Piensa en aquellos que necesitan ser ayudados. Sé la voz de los que no tienen voz. Sé íntegro, sé íntegro, sé íntegro. Y allí, la mamá de Lemuel, dándonos una lección preciosa. Ahora, todo eso que acabo de mencionar cubre gran parte de la vida, ¿no? Es decir, tienes allá una gran etapa de la vida para estar considerando solo versículos, pero el resto del capítulo trata específicamente, sin cortar, la mamá le está diciendo otra área crítica del asesoramiento. Mira, por favor, comienza ya. Mujer esposa, ¿quién la hallará? Otras traducciones señalan esposa excelente, ¿quién podrá encontrarla? Como diciendo, la mamá de Lemuel: mira, sobre todo, hijo, sobre todo lo importante que ya te he dicho hasta ahora, es decir, ten cuidado, huye de la pasión sexual. Es decir, hijo, no te metas allá con sustancias que te hacen perder el juicio. Hijo, piensa en los pobres, pero por sobre todas las cosas, preocúpate muchísimo de lo que será encontrar a la mujer excelente para ti. Y allá, la prioridad, la compañera de vida adecuada, aquí profundamente enriquecedora, monumentalmente sencilla para la vida de un hombre, para sus hijos, para las generaciones venideras. Y allá está la historia. Allá está, no pierdas el privilegio de poder encontrar esa mujer y alabarle, como dice el texto al finalizar. Y porque todo lo aprendido en Proverbios nos habla de un contraste que es terrible entre aquella mujer que es adúltera, la ajena, la que te seduce con sus palabras, la necia, aquella que es una gotera continua, y llegas ahora en este punto específico para ser enseñado en cuanto a aquella que realmente vale la pena, aquella que vale la pena. Y es algo interesante de señalar acá, porque hay varias cosas que de pronto adornan la lección de este pasaje. Desde el versículo 10 hasta el versículo 31, en el original tiene 22 frases. Es decir, básicamente era un acróstico. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma fácil de poder aprender algo que es importante. Piénselo así, no sé si a usted le tocó, pero me tocó en algunas ocasiones para estudiar, para algún examen específico, en buscar una palabra en donde cada primera letra pudiese ayudarme con un término específico. Entonces, antes de cada examen, yo me la anotaba en la mano. No, así.
Yo estudiaba, francamente, a partir de lo que significa la lógica de acrósticos. ¿No lo ha hecho alguna vez? Si alguna vez mis hijas han hecho eso para regalar los nombres de cada uno, poniendo una... Bueno, era una costumbre habitual. Si quieres recordar algo, si algo es importante, ponlo en un acróstico y nota otra vez el contexto. Esto para un que tenía que recordar cuáles eran aquellas características importantes que debía apreciar en lo que sería una mujer virtuosa para él. Y tienes Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etcétera, 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 un montón de letras, las 22 del alfabeto. Solo tenías que saber el alfabeto y ya podrías recordar cada una de las características, cada una de las señales que eran importantes y que tenían que ser aprendidas por los hombres. Hermano, según la tradición judía, Proverbios 31 era un modelo que los hombres jóvenes aspiraban a su pareja. Cuando se sienten atraídos por el encanto de la belleza externa, ellos necesitan recordar, tal como la mamá de Lemuel le enseñó a Lemuel, que, bueno, engañosa es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será exaltada. Y están aprendiendo allá cuáles son aquellas cosas que son importantes. Quizás también te ayuda a saber que en el hebreo, mujer virtuosa, o el hebreo chayil, que traducido como virtuosa, se traduce también como valiente, como valiente. De hecho, esa misma palabra se utiliza para referirse al ejército de soldados que estaban asegurando la vida de David, los valientes de David. Y se les concede este mismo término valiente, y de hecho algunas traducciones bíblicas traducen así también, mujer valiente. Ahora, de alguna otra manera, sería algo lejano a nuestro entendimiento. Es como que distancia la idea de una mujer valiente a una mujer virtuosa. Pero lo cierto es que allá está el valor explícito, la valerosidad explícita, vista, encarnada, manifestada en el ejemplo de un modelo correcto que deberíamos apreciar, que deberíamos seguir. De hecho, precisamente, eso es lo que vemos notoriamente allá en la Biblia al ver este donde Ruth es exaltada, tal como mencioné, como una mujer valerosa o valiente que está dispuesta a dejar su propia tierra y su parentela para ir en ayuda, en este caso, de su propia suegra y establecer un lugar. Necesita ser valiente para hacer todo eso. Y hermanos, tiene mucho sentido en nuestro tiempo. Es porque pareciera que la mujer virtuosa bíblicamente es la mujer anticuada para este mundo. Necesita ser valiente para ser ella. En la práctica necesitas asumir la gracia del Señor para pararte enfrente de quien sea, para mostrar a través de tus actos que no solamente es lo mejor que podrías aspirar a tratar de imitar, sino que tiene un gozo inefable incluido cuando estás adosada a la voluntad del Señor, cuando estás el prototipo que el Señor desea que lleves en tu propia vida. Volviendo al texto, la mamá de Lemuel le dice que encontrar una mujer virtuosa es lo mejor que podría hacer. Note lo que sigue diciendo allá, por favor, capítulo 31, versículo 10, segunda parte, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En el mundo antiguo, el oro, las joyas, las piedras preciosas, sin duda, era la medida de mayor valor, era la forma en cómo se podía comercializar lo que era más importante por sobre todas las cosas. Y allá, la mamá de Lemuel está diciendo a su hijo, hijo, ¿cómo puedes pensar en algo más valioso, más importante en tu vida que no sea francamente esto? No lo hagas, busca lo que realmente es importante y allá tienes la mujer virtuosa. Ahora, lo que el texto va a mostrarnos en adelante puede ser dividido básicamente en 6 características específicas que resaltan lo que es una mujer virtuosa, el modelo, el prototipo. Ahora, solo para decirles algo, yo creo absolutamente esta mujer es un ejemplo de cada una de las cualidades. Hay competencias involucradas allá que deben ser asumidas, de carácter noble, fuerte compromiso. Es básicamente la excelencia de una mujer establecida allá y que debe ser la aspiración, la meta. No debe ser una demanda para ti ser reconocida como ella, debería ser el modelo a seguir allá en el espejo al que quisieras mirar. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que la casa y la riqueza son herencia de los padres. Más prudente, es decir, es un regalo de Jehová tenerla. El que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, es un regalo de Dios poder contemplarla. Esta mujer virtuosa es
es un don inestimable de Dios. Y veremos a lo largo de este tiempo que nos queda juntos su carácter como esposa, su entrega como ama de paz, casa. Hablaremos de su generosidad como vecina, su influencia como maestra, su eficacia allá como madre y su excelencia como santa. ¿Tiene tiempo? Espero que tenga. Esta fue la introducción. Bueno, nos lanzamos. Bueno, es difícil encontrar una mujer tan fiel, exige mucha oración, demanda sin duda alguna el desafío de estar comprometido como el Señor ha ofrecido. Y puedes mirar allá eso y notas allá, suena bien complejo pensar en adquirir toda aquella lección de vida inmediatamente en mi propia vida. Y yo debería decir otra vez, no olvides el punto, no olvides el género gramatical. Estamos hablando de una aspiración a seguir. Estamos hablando de un anhelo en el cual día a día vas avanzando en lo que significa tu santificación. Estamos hablando de una meta que quieres que sea parte palpable de tu vida como mujer. Y si consideras que es un estándar alto, bueno, debes saber, Dios lo ha establecido así también para el hombre. Ya nos mencionó Pastor Gabriel allá, Proverbios 16, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Tienes? Allá lo tienes. Desafíos, metas, aspiraciones que nunca debemos eludir. Por cierto, debemos mirar como metas correctas. Con demasiada frecuencia, la selección de una buena esposa o de la supuesta buena esposa se habla sobre la base o se hace sobre la base de, apariencia, economía, estilo, virtud, en términos humanos, pero no siempre estamos dimensionando lo que Dios sea apreciado. Y acá entonces, aquello que Dios aprecia. En primer lugar, su carácter como esposa. Su carácter como esposa. Mira versículos 11 y 12. El texto dice, el corazón de su marido está en ella con y no carecerá de ganancias, le da bien y todos los días de su vida. La relación más importante en el hogar es, sin duda, ante los ojos de Dios, la relación entre el marido y la mujer. Esa es la relación que se va a reflejar luego en los hijos y así sucesivamente de generación en generación. Y entonces el texto comienza con aquel elemento más importante en lo que significa una correcta relación. Estamos hablando de la confianza, de lo que significa el poder descansar correctamente en el otro, que es lo que nos mantiene unidos. Básicamente esta confianza santa. Y tiene un hombre que confía. Este es el que permite que su marido pueda dedicarse específicamente a aquello que Dios le ha asignado y pueda hacerlo con tranquilidad. Aquella mujer que puede mantener de buena manera lo que significa su responsabilidad. Puede hacer que su marido avance en absoluta integridad en aquello que son los elementos que Dios ha trazado. Y allá, su esposo confía en ella para cuidar del hogar cuando no está, para cuidar de los niños, para cuidar de los recursos que tienes. Confía en su responsabilidad. Su comodidad es su preocupación y ella lo expresa notoriamente. Sus cargas, las cargas de él son suyas y está esmerada en poder manifestar esa confianza. Él se siente tranquilo en su ausencia porque sabe que todo lo que tiene está a salvo con ella. Sabe que ella va a cuidar, va a administrar, va a tratar de buena manera todo aquello que el Señor les ha dado. Él no sospecha, él no está preocupado, él no cae en las lógicas del mundo que tienen que ver con los celos. Él confía. Es bien interesante porque usted sabe, en el tiempo antiguo, la mayoría de los matrimonios eran arreglados entre los padres. Y muchas veces la confianza naturalmente no se daba per se. Es decir, llegamos al día del matrimonio, te conozco y realmente te conozco lo suficiente. Entonces había una costumbre, y hay al respecto que hablan sobre eso, que señala que básicamente los hombres escondían de mayor valor de la casa, que realmente podían confiar en ella o no. Si eso fuera una transliteración, tiempo es como si tuvieses que salir de la casa llevándote todas las tarjetas de crédito, ¿no? Es porque no sabes qué va a pasar. Es porque tienes dudas si realmente algo va a suceder. Es como si tuvieses que esconder todas tus claves. Si tuviésemos que pensar en nuestro tiempo. Pero esta mujer tiene un carácter precioso. Su marido puede confiar en ella. Tiene el carácter de un mayordomo. Alguien que sabe que tiene una responsabilidad prioritaria y que está dispuesta a cuidar a como dé lugar. El hombre es el responsable ante Dios y
que sabe la práctica que no es su mayor, es decir, responsabilidad en términos de autoridad, trata esa casa, trata sus responsabilidades como si así lo fuesen y actúa así, dignamente, actúa así, dando confianza. Eso es básicamente lo que construye una relación fuerte y duradera, la confianza. Una vez que se rompe la confianza, sospechas empiezan a surgir, luchas empiezan a acontecer. Y allá el desafío de la mujer cristiana de poder garantizar aquello. Él confía en ella y dice en el versículo 11 que no carecerá de ganancias. Eso simplemente significa que no va a perder lo que ha ganado, no tiene por qué preocuparse. No solamente confía en cómo ella va a cuidar lo que tiene que ser cuidado, sino que también confía en que ella va a encargarse de generar ganancias en cuanto a eso. Eso es bien interesante. Recordará usted, 1 Timoteo 5, 14, Pablo está hablando allá de las hacendosas del hogar encargadas de su casa. Ellas están haciendo todo lo que sea necesario para poder mantener correctamente lo que significa la administración en el hogar, el cuidado de aquellas cosas que su esposo les ha otorgado para que puedan ser cuidadas. Actitud que da confianza, un carácter que lo genera. Mira versículo 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ella está dedicada al mejor interés de su esposo, está consumida por edificarlo permanentemente. Esa pequeña frase es realmente importante porque significa en los buenos y en los malos tiempos, en los tiempos de abundancia o en los tiempos de necesidad. Siempre está allá, nota, le da a ella bien y no mal todos los días, no solamente cuando estamos bien, no solamente cuando las cosas están funcionando entre nosotros. Es permanente, es una acción constante. Sabe la confianza correcta, establece en los tiempos y los diferentes aspectos de tu vida, cuando notarás cómo hay gente que está a tu lado haciendo lo correcto cuando te va bien, pero también cuando te va mal. Ella revela su afecto y su amor mediante mayordomía, servicio, constancia. Su amor es tan profundo que tiene pureza, tiene poder, tiene una devoción que nunca cambia. Está consumida por la comodidad de su esposo, por lo que significa agradarle. Ella quiere naturalmente que él esté bien, que esté feliz, le da a ella bien, dice la Escritura, y no mal. Esta es la esencia de lo que Pablo quiso decir cuando enseñó que las mujeres son sus maridos. Ella promueve el respeto a su marido. Mira, avanza hasta el versículo 23, por favor. Dios es conocido en las puertas como su marido. A veces todos los maridos están allá o no, que se puerta básicamente donde se reunían los ancianos y están allá todos ellos que se encuentran en aquella condición tomando decisiones, hablando de diferentes cosas. Y el texto dice allá que, bueno, es decir, hay algo que hace de él que sea conocido. Hay una reputación en él que ha sido guardado por ella. Él es conocido. Él es envidiado. Él es apreciado por lo que significa la realidad de la esposa que el Señor le ha dado. Ella promueve el respeto para su marido, la nobleza de su marido, exaltada, dentro de lo que significa el hogar. Tienes a alguien que está presentando un carácter precioso, en donde la confianza es algo fundamental. Pero no solo eso, también la Biblia nos habla de ella como una mujer entregada, como ama de casa. Mira versículos 13 en adelante, dice así: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esfuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus manos, se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos alarga su mano y menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Y hay que reconocer que francamente muchos de los términos que son usados acá son diferentes a los que usamos en nuestros tiempos. Porque no tenemos que hacer algunas cosas que ellos tenían que hacer. Pero vamos a hacer algunas cosas y vale la pena que podamos aprender
hijos allá. Es evidente que el panorama para nosotros puede cambiar un poco, pero la esencia de todo aquello es tremendo, es tremendo. Hay un ámbito que tiene que ver con el rol de la esposa dentro del hogar, un ámbito que es exaltado, en donde puede desarrollar su mayor potencial ante los ojos del Señor. Y necesita ser valiente para entender y para gozar aquello. Y el versículo 13 comienza diciendo, busca lana y lino. No es hilo hecho ya, nota, es lana, es decir, y lino crudo. Ella tiene que preparar para que sea preparado. Algo interesante, ¿no? Es decir, estamos hablando de un proceso mucho más largo que el que podría. Y ahí está trabajando con la materia prima, como veremos más adelante, hilándola para convertirla en una tela que luego se entreteje y luego cortándola y cosiéndola para hacer ropa. Esa es su vida. No encontramos aquí inmediatamente que se haya entregado a algún ministerio que por alguna razón permite cierto nivel de responsabilidad y de pereza en el hogar. Ella entiende que su lugar más importante, donde puede desarrollar de mejor manera todo aquello que el Señor le ha dado, es esencialmente dentro de... Se le define como una ama de casa. Ella es aquella cuyo amor por su marido es tan fuerte y constante toda su vida que está dispuesto a esmerarse en eso. Y llega allá y nota lo importante de hacer lo que hay que hacer. El foco está en el hogar. Ella llena de energía con respecto a las tareas del hogar, se encarga de buscar lo que es necesario, la lana y el lino, y trabaja con sus manos con deleite, trabaja para realizar lo que es necesario, confeccionando ropa que es necesario para su familia. La lana era muy, pero muy utilizada para la ropa que se usa en épocas de frío, invierno. El lino se usa para irse durante el verano, y tenemos acá una mujer que está siendo precavida, está haciendo lo necesario para tener para todo el año, lo necesario para su vida. Trabaja con sus manos desde el propio deleite de su corazón, desde el propio amor de ese hombre hacia su familia. Ella ama lo que está haciendo, y cada entrega, cada dedicación demuestra su amor por lo que está llevando adelante, independiente de lo pesado de la tarea, independiente de lo complejo de la situación. No se trata de abnegación, de apretar los dientes para hacer lo que tengo que hacer. Se trata fundamentalmente de querer hacer lo que tengo que hacer, incluso hacer mucho más allá de lo que es la norma por amor. Mira versículo 14. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Ella es como un barco mercante que va a buscar a otro lugar. Y tú debes considerar esto allá. Lugares que eran reconocidos por diferentes frutos, es decir, características. Entonces conocemos, por ejemplo, diferentes zonas del país en donde hay productos que se caracterizan, ¿no? Así cuando hablamos de Chillán, ¿de qué cosa hablamos? La longaniza, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, obvio, ¿no? Siempre que hablamos de San Carlos, ¿de qué hablamos? Buenas iglesias, pues, por supuesto. Bueno, es decir, siempre hay características, hay zonas específicas, hay cosas más, probablemente no lo vas a encontrar acá, ¿o no? Pero si quieres, hijos, un buen jugo de mango, bueno, ¿qué vas a hacer? Y bueno, si realmente consideras tu amor por tu familia, ¿quieres darles algo que vale la pena? Vas a hacer eso. Y vas a ser como un barco de mercader que está dispuesto a pegarse un gran viaje para ir a buscar lo que sea bueno. Nota, en ningún momento dice que el marido se lo está pidiendo. No es que el marido le dice, mi amor, quiero comer esto, usted vea cómo lo consigue. Nota eso, ¿no? No es que los hijos están diciéndole, mamá, quiero comer semilla porque creo que es bueno, mamá, me encanta pensar en la semilla. No. Tienes acá a alguien que voluntariamente está pensando en qué es lo mejor para su familia y está dispuesto a hacer por encontrarlo. Es su familia, y ella encuentra su gozo en poder darle a ellos lo que ella considera que es necesario. No era lo mismo de siempre. Ella estaba dispuesta a recorrer largas distancias, lo que fuese necesario, para conseguir lo que era bueno. Mira, versículo 15, por favor. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Ella se levanta aún cuando es de noche y da de comer a los de su casa, dice el texto. Y yo saludo una preparación que se lleva a cabo muy de madrugada, mis queridos. Tiene que ver básicamente con todo un proceso, ¿no?,
Para hacer pan necesitas primero moler el maíz, preparar el maíz, necesitas llevar adelante lo que significa la elaboración de la masa y todo aquello que significa el proceso. Hermanos, no era como hoy. Hoy día tenemos refrigerador, tenemos microondas, tenemos máquina para hacer pancito. Y yo debería decir, muchas veces luchamos con eso, ¿no? Yo pienso muchas veces en mi abuelita tenía 7 hijos, tenía el premio ahí, Barahona, dentro de su hogar establecido. Y ella lavaba la ropa en Artesa. No sé si el nombre le parece familiar. La Artesa era básicamente un tipo de madera en donde sorprenda lavando la ropa de todos los días, ¿no? Y nosotros tenemos lavadora, ¿no? Listo, ¿o no? Ahora me decía nosotros en lo vergonzoso que es que aún así se nos haga corto el tiempo, debería decir, el saber esa realidad nos hace dimensionar que Dios en su gracia nos da más tiempo, pero no lo estamos aprovechando. Eso es interesante, hermanos. Es que la mujer de aquel tiempo no tenía más horas al día de la que tú tienes. No lo tenía. Y está haciendo todo eso. ¿Y sabe qué? Yo creo que nos ayuda a pensar que más allá de criticar, cuestionar o incluso pensar que es una buena idea dejar toda la tecnología para volver a hacer lo mismo, debería apreciar como una gracia del Señor el que Él me permite tener ciertos elementos que podrían hacerme enfocar mucho más en lo que es importante. Hermanos, ella está llevando adelante la tarea del hogar y lo está haciendo bien. Vaya al versículo 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Nota, ella considera un campo y va y lo compra. Ella descubre que hay un campo en venta que puede aumentar la productividad de su familia. Esta es la idea ya. Puede contribuir con la economía familiar y lo que hace es comprarlo. Y bueno, te preguntas ahí, ¿de dónde sacó la plata? Tenía que... Y la Biblia dice, ¿qué pasó con eso? ¿De dónde la sacó? Mira allá, versículo 16, de sus ganancias. Dice el texto allá, considera la heredad y la compra y planta la viña del fruto de sus manos. Son sus ganancias específicas que están siendo utilizadas allá. Y vas al versículo 24 y nota lo que dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Hace vestidos y los vende, suministra cinturones para los comerciantes. La palabra mercader ahí literalmente es cananeos. Está hablando de los fenicios. Un pueblo marítimo que literalmente tomó el comercio del este y se encargaba ya de esparcir de su comercio a diferentes lugares, países. Y entonces, siendo bien, y estaban cinturones o fajas que eran vendidas, sin poderes. Eso se hermanos, déjeme decir eso, es muy importante. Su esposo está supliendo todo lo que es necesario para el hogar. Todo aquello que tiene que ver con extra, tiene que ver con su propia ganancia. Esto es precioso, no es que ella se está haciendo cargo de la casa. Su esposo está haciendo lo que tiene que hacer, ella está yendo más allá de aquello. Y allá estás viendo el efecto. En la mañana la tienes moliendo maíz, preparando la comida, durante el día trabaja para su propia familia, está trabajando para producir una pequeña, es llevada a las manos y puede ser para ayudar a su propia familia. Y está comprando un campo, haciendo crecer lo que significa la realidad de su casa, creando un viñedo. Es una mujer emprendedora. Y hermanos, no hay nada malo en ser tan emprendedora. Eso es maravilloso, eso es parte de una mujer ideal ante los ojos de Dios. Quiere ayudar a su familia y no va a desatender absolutamente nada. Ella hace lo posible por ganar, por contribuir, por aportar mucho más. Y nota, no solamente preocupándose de ella, sino también de todos aquellos que están a su alrededor. Mira el versículo 15, dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Es decir, estamos hablando de una mujer que no solamente está pensando en ella, en su familia, sino que también en aquellas personas que están colaborando en las tareas que está llevando a cabo. Vaya al versículo 17, por favor. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ella se ciñe de fuerza. Entonces, eso quiere decir
que no esté invirtiendo tanto el tiempo para generar una buena musculatura a través de lo que sería el ejercicio natural que tú y yo pensamos como un buen gimnasio en nuestro tiempo. Ella sabe que la mejor manera de generar un buen uso de su cuerpo es a través de un desgaste con sentido, con propósito. Se convierte en una mujer fuerte, comprometida, entregada, y que aún está desgastando correctamente su cuerpo, pero con eso está manteniendo correctamente su cuerpo, haciendo lo que tiene que hacer. Hay un elemento físico, evidentemente, en el relato descrito, y la mejor manera de hacer ejercicio, la práctica, es dedicarse a aquellas cosas que son esenciales, que son importantes, y aquellas que son de beneficio para los demás. Y por cierto, no estoy diciendo que está mal que vaya al gimnasio, ¿no? Si puede hacerlo, adelante, ¿no? Para eso tiene microondas y lavadora. Pero lo cierto es que en la práctica pensar en que hay una buena forma en donde aún puede hacer ejercicio haciendo lo correcto para otros. He visto algunos videos, Reels se llaman ahora, no sé si ustedes vieron Reels, no sé, o en Santiago vemos Reels, ¿ya? Y apareció una mujer con una guaguita. Entonces ella estaba acostumbrada a ir al gimnasio, entonces ahora estaba adaptando las rutinas de ejercicio con su guaguita. Entonces abdominales subiendo la guaguita o no, es decir, ejercicio montando la guaguita, moviendo la guaguita o no. Murió la guaguita. No, no murió la guaguita. Todo allá lo necesario, de alguna manera entendiendo, hay buenas maneras en cómo puedes ser ingenioso, ser ingeniosa. Trabaja por el bien de los demás y se fortalece, su salud se fortalece. Es porque está utilizando su cuerpo, está moviendo su cuerpo, está francamente entregando su cuerpo a lo que es necesario. Mira, allá resume todo. Este es el motivo. Que van viendo ella siente que su ganancia está bien, está marchando bien. Quiere decir que lo fundamental allá es que está buscando algo que dé utilidad, que sea bueno en sí mismo. No está tratando de elevar un sentido de autoestima tan perverso. Ella está viendo lo bueno, lo productivo de lo que está haciendo. Analiza, no simplemente queda allá. Está motivada por su pura bondad, la esencia de la bondad, de lo que está buscando, lo que hace, y lo encuentra. De hecho, está tan de Dios que su se apaga de noche. Es tan bueno que lo hace después de que oscurece. La oscuridad está llegando después de un largo día, digamos, no sé, en aquel tiempo 6 de la tarde era la norma allá, por lo que sea, y todavía encuentra trabajo durante las horas de oscuridad, motivada por la pura bondad. La pura bondad. Esa es una buena mujer. Es una mujer que está haciendo lo que hace de todo corazón, bajo el Señor. Esta no es una mujer que se entrega a su marido, que piensa en lo mejor para él, piensa en lo mejor para sus hijos. El versículo 19 retoma la idea de la lana y el lino del versículo 13. Mire allá, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿Y para qué? Para convertirlo en hilo. Y por supuesto, luego tiene que tejerlo en tela. Y luego tiene que cortarlo y luego tiene que coserlo para hacer una prenda, pero ella está motivada por la bondad. Allá la razón del versículo 21, mira lo que dice allá: no tiene temor de la nieve para su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles o vestida de escarlata, como es la traducción allá en el original. No tiene miedo cuando llega el invierno, y la razón de por qué no tiene miedo es porque todos van a estar vestidos de escarlata. Muy interesante eso. No nieva mucho en Israel, muy interesante. En aquel tiempo es muy similar. 2 o 3 veces al año, muy interesante. Había nieve en Jerusalén, sí, pero poquito, muy poquito, pero no, que no es mucho, y que sería, si llueve tan poco, ¿para qué vamos a techar esto? Y justo llueve. Bueno, de alguna manera ya está preveyendo aún eso. La única forma que calentaban sus hogares en aquel tiempo en Israel era con un sartén de plata que se llenaba de brasas, que irradiaba calor. Era la forma habitual que utilizaban ellos allá. No había bosca, por cierto, ¿no? Entonces necesitas algo para mantenerte caliente. Y era la forma para poder mantenerte bien durante el día. Y con la plata que mantiene calor para el cuerpo, ¿nota allá cómo está pensando en todo? Algo oscuro. Y tú sabes, la ropa oscura, es decir, de alguna manera está cuidando, cultivando, manteniendo el calor, absorbiendo el calor. Pero nota ya, aún la escarlata, pudiendo haber sido utilizada cualquier otra prenda oscura, decide que sea esa,
porque a Él le importa que se vean bien. Eso es algo impresionante, impresionante. Ahora, usted podría mirar todo lo que hemos visto de esta mujer virtuosa y pensar en cómo sería su imagen, ¿no? Entonces, yo te voy a poner, para que después de ver lo que hace, veamos cómo está, y cualquier cara que pueda ser terrible, ¿no? Es decir, una apariencia que pudiese dar después de ver todo lo que ha dicho la Biblia sobre ella, que podría ser mala. Pero la Biblia no la describe así. Es interesante, muy interesante. Mira el versículo 22. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Ella no se olvida de la belleza, no se olvida de eso. Las cosas que la hacen bella. Pero hay más que eso. Ella dice en primer lugar que hace, literalmente la idea es cobertores. Eso se refiere no tanto a su ropa, sino que se encarga de cubrir cada colcha. Los colchones se hacían completamente, todo. Ella hace una cama hermosa. Eso es realmente lo que está diciendo. Y cuando esas mujeres en aquellos días hacían una cama, hacían cada detalle de lo que estaba involucrado en una cama. Y tienes ahí el efecto de su amor. Y luego dice, tenía vestidos de lino fino. No era el tipo de lino tosco, estamos hablando de un hilo cuidado, que implica básicamente una ropa refinada, hermosa, e hizo eso de un lino de color púrpura, porque la púrpura es un color hermoso y rico. Ella está buscando la manera de adornar su propia belleza. Es evidente que todo lo que hemos visto ahora es que naturalmente es una mujer que tiene un gran corazón, un gran interior, una belleza interior preciosa. Pero no se convence simplemente con eso, si ella puede hacer algo más, porque sabe que naturalmente hay algo que también su vida refleja de manera externa. Y ella adornó su propia belleza interior. Entendió que Dios es un Dios de belleza y entendió naturalmente que su esposo va a apreciar su belleza y se esmera en poder resaltar lo que aquello implica. Esa belleza con la que Dios la adornó ahora está siendo resaltada a través de lo que ella está expresando. Hermanos, nada del texto nos dice que esto significa ostentación. No hay nada de exagerar, pero era refinada en su forma de vestir. Era cuidadosa en lo que implicaba el hecho de estar no pensando en ser despampanante como es parte de nuestro léxico actual, de pensar en cuidar todo aquello que Dios ya se había encargado de cuidar en su interior a través de su exterior. Y eso implicaba trabajo. Ella, administrando todo, hace vestidos de lino, los vende y suministra coronas a los comerciantes. Ella es algo increíble que está demostrando a través de lo que hace cuánto ama su hogar, cuánto ama el entorno de su hogar, cuánto ama a su marido. Ahora, debes saber, ella es la meta, es el ideal. A ella quieres aspirar. Punto 3. Dije que eran 6. Vamos a ver, ¿hasta dónde me dejan? Generosidad como vecina. Mira lo que dice el resto del versículo. Allá, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ella demuestra no solo una devoción especial por su propio hogar, sino que también tiene compasión hacia aquellos que no tienen lo mismo que ella puede tener. A los pobres, a los indigentes, a aquellos que tienen una necesidad específica. Ahora quiero mostrar esto porque es muy interesante. Miren los detalles. Alarga su mano al pobre. Note, no está lanzando algo para alguien que tiene necesidad. No le está diciendo a sus criadas, vayan y llévenle esto a esa persona que está allá en la otra esquina. Ella va, no, ella va. Ella se preocupa personalmente por aquel que tiene necesidad. Es precioso. Es que hace todo lo que está pudiendo de alguna manera decir, oye, ya tengo mucho trabajo. Ella misma es la que se encarga de llevar. ¿Notas que eso es lo mismo que le dijo la mamá de Lemuel a Lemuel? Preocúpate de los otros, piensa en los demás. Hermanos, hay algo allá, tiene que ver con cómo piensas en los demás, cómo dejas tu egoísmo
¿O cómo te encierras simplemente en tu realidad y no piensas en aquellas personas que están a tu alrededor? Hermanos, Jesucristo dijo, los pobres siempre van a existir. Y no estamos defendiendo ninguna lógica de idea de evangelio, justicia social, por cierto, pero los cristianos a lo largo de la historia son personas que deben aplicar su bondad. Y hermanos, si es porque entre otras razones Dios nos está dando una oportunidad para poder mostrar el amor de Cristo, sin duda, sin duda. Y en que si el Señor te da algo que puede ser compartido, puedes hacerlo. Tienes otra característica, su influencia como maestra. Mira versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Fuerza y honor son su vestidura. Si vas a ser profesor, bueno, empiezas naturalmente por aquello que es importante, su carácter. Nota allá, su carácter. No estamos hablando acá de alguien que puede ser catalogado en nuestro léxico como blandengue, ¿o no? Como alguien que sí, pero no, bueno, quieren estudiar eso, veamos eso, bueno, si quieren ver otra cosa, vemos. No, estamos hablando de alguien que tiene fuerza de carácter. Y note, nada de eso anula su capacidad preciosa como mujer. Es parte de aquello que establece como bueno, como una virtud. Tiene una resolución, un carácter inquebrantable, es la idea ya del texto. Es intransigente en lo que hay que ser intransigente. Tiene que ver con ese tipo de carácter que es consistente, fuerte, que no cae en la tentación, que no vacila, que no duda, que no está a veces arriba y a veces abajo, ¿sí? Haciendo a veces lo correcto, a veces no, está firme, decidida, es un carácter fuerte y espiritual como se describe aquí. Y ahí una palabra muy importante, nota dignidad o honor, como aparece el texto allá, que se refiere a algo que se eleva por encima de lo que es común. Cuando decimos que una persona tiene dignidad, le estamos diciendo que está por encima del estándar común. Es una clase de virtud específica allá. Esta no es una mujer como cualquier otra mujer. Esta mujer destaca por los términos de su carácter. Es una mujer fuerte, decidida y digna. Su vida está por encima del estándar de la mayoría. Y mira lo que dice el versículo 25. Ella se ríe del futuro, se ríe del porvenir, se ríe de lo que viene. Ahora, obviamente es una pensar en que alguien se ría del futuro, hay algo extraño, si lo aplicamos en los días o no, es como que todo lo que viene parece que nos hace tener ganas de llorar. Pero sonríe. Eso es lo que el carácter hará en ustedes. Sea una mujer con carácter, sea de hecho un hombre de carácter, una vida piadosa, y puedes mirar al futuro y sonreír. No tendrás que preocuparte de que tu cónyuge pueda dejarte, no tendrás que preocuparte de que tu la espalda, que te rompan el corazón. Su carácter, su virtud, su dignidad, su está por sus cosas, su le permite mirar al futuro, tener miedo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podía mirar el futuro y saber que podía tener el amor, el afecto, la confianza y la libertad de su marido, porque ella iba a hacer todo lo que dependía de ella para que eso pasara. Podía mirar al futuro y no temer la pérdida de sus hijos o el abandono de sus hijos, es porque sabía que estaba dispuesta a hacer todo lo que dependía de ella para eso, y es capaz de sonreír a ese futuro. Ella es pura, fiel, es sencilla, se deleita en dar su vida por la familia. Mira y sonríe, porque sabe que hay una justa retribución. Ella se encargó de planear, ella se encargó de hacerlo bien. Y la bondad del Señor, teniendo ese carácter como y les diré, su familia está escuchando. Es que, ¿cómo no vas a escuchar a alguien que hace todo lo que hace ella, no? Quiero escucharte, ¿no? Por favor. ¿No le ha pasado a usted que ve de pronto a alguien que le parece admirable y quiero escuchar, por favor, dime cómo lo haces? Dime cómo lo haces, ¿no? Y te dice, no. Sabiduría, note, y la ley de clemencia en su corazón. Note, la palabra ley allá es muy interesante, es la Torá, pero no te dice la ley de clemencia, es la verdad, está en su lengua. ¿Qué enseña ella? Bueno, ella enseña la bondad, ella enseña allá la bondad como
amorosa, la gracia, la misericordia. Esto es tremendamente interesante. Porque cuando miras la Biblia te das cuenta que el papá enseña teología, el papá enseña la profundidad de la palabra. ¿Qué enseña la mamá? La mamá enseña la bondad, la misericordia, la gracia. Me ha pasado tantas veces eso, ¿no? En la casa yo estoy enseñando teología y mi esposa la bondad, ¿no? Y hay una complementación en cuanto a lo que significa eso. Eso es algo precioso. Es un equilibrio virtuoso. Es dimensionar en la práctica lo que significa hacer ayuda idónea. Es entender la fortaleza, la van ayudando. Y se van puliendo. Y se van perfeccionando. Un equilibrio maravilloso que manifiesta su carácter. Hermanos, ella es eficaz como madre. Mira lo que dice el versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Hermanos, llegas a la bienaventuranza de ella como madre. Leemos a la esposa como ama de casa, como vecina, como maestra. Y aquí madre. Y el texto está diciendo, mira, ella regresa a recibir el efecto de eso. Sus hijos se levantan y la bendicen. Y la bendicen. Suena similar a las escenas de la actualidad, ¿o no? La mamá va a levantar. ¿Para qué me va a levantar? No me quiero levantar. Pero, quiero ir. Sus hijos se levantan. Note, ella no los levanta. Ellos se levantan. ¡Wow! Y la bendicen. Su marido también la alaba. ¿Te das cuenta de por qué ella puede mirar el futuro y sonreír? Es porque en la práctica se ha esmerado en hacer todo aquello que tiene que hacer y ve el efecto, la retribución de aquello. Hay un tipo importante de acción que hemos dotado de estos recursos financieros. Es evidente que ella ha cultivado ser una buena administradora, pero lo mejor que ha cultivado es su amor por su familia. Y ahí está el resultado. Y ellos la elogian, y su marido la elogia. Muchas mujeres pueden actuar noblemente. Muchas mujeres pueden hacer cosas buenas, pero tú las superas. Eres la más grande, cariño. Eres la más grande. Eres la mujer que ha visto. Y a medida que los niños crecen, sus propios hijos, y se esfuerzan por criar a sus hijos de la manera como vieron a su mamá, a ellos. Finalmente, su excelencia como santa. La base de todo esto, por supuesto, es su vida espiritual. Viene al final, pero por cierto, esto es el principio. Aquí es donde parte todo. Versículo 30 dice, engañosa es la gracia y buena la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanos, el encanto es la forma, figura, la hermosura es vana. Eso va a pasar, eso es claro. No se cosas ante los ojos de Dios. La belleza de la forma es engañosa. La forma de pronto puede ser tremendamente distinta a la que realmente hay en el fondo. La belleza del rostro no significa el carácter de una persona necesariamente. Y acá el texto está diciendo, el temor sí lo es. El temor sí lo es. Y busca una mujer que tema al Señor. Sea una mujer que teme al Señor. Esto es ser un verdadero adorador. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, todo aquello que logra saber del Señor se desprende bajo. Una mujer puede hacer todo lo que ella hizo y en la práctica lo hace porque teme al Señor. Es porque entendía que era lo que tenía que estar primero, es porque sabía dónde estaba su fuerza, es porque entendía claramente dónde estaba la reserva de energía que necesitaba, es porque entendía dónde debía estar aquello que era prioritario para poder hacer todo aquello que en muchas ocasiones ni siquiera será notorio por otros, pero que Dios te ha dado. Ella no está elogios, ella no está diciendo tienen que alabarme, ella no tiene que decirme, diciendo tienen que reconocerme. Pero es una reacción espontánea, lo que significa ver.
Dele y hará sus obras. En otras palabras, devuélvele el bien que salió de sus manos a los demás. Déjala recibir los elogios que se merece. Déjala. Hermanos, esa mujer casi parece imposible en nuestros días. Esa es la verdad. Es ridículo pensar que alguien pudiese completar absolutamente todo mientras está acá. Hoy en día, obviamente, tenemos allá un montón de estándares distintos a los estándares que Dios estableció. Y ninguna de las características que son apreciadas por el mundo pueden ser encontradas en algún libro de la Biblia, ni siquiera en Eclesiastés. Y de pronto llegas allá y te das cuenta que Dios está dignificando lo que significa esta meta. Está poniendo allá un modelo necesario de ser admirado, apreciado. Está poniendo allá un ejemplo a seguir. Y está diciendo a través de esta mujer: hermana, necesitas mirar lo que significa esto y necesitas empaparte de lo que implica la bondad de tus actos. Necesitas considerar la manera que estás sirviendo en amor a aquellos que Dios puso más cerca tuyo, aún a aquellos en necesidad que están afuera de tu casa. Pero saber que por sobre todas las cosas jamás vas a lograr nada de eso. Si tú pones la base donde tienes que ponerla, necesitas al Señor. Teme al Señor. Teme al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Señor, ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y no solo nos enseñas tanto a través de ella, nos das tremendas oportunidades para corregir el camino y avanzar. Y Señor, no podemos negar, el desafío es grande, las escenas son complejas. Es evidente, Señor, que no todos tenemos el mismo contexto que tenía esa mujer. Pero, Señor, es evidente que vamos a ver. Y usted estableció el estándar. Usted estableció el modelo. Y usted, Señor, ha establecido su gracia como una fuerza necesaria para ayudarnos a poder depender y confiar en cada situación de la vida. Señor, gracias por bendecirnos de la manera que lo haces a través de darnos la mujer que necesitamos para nuestra vida. Y gracias, Señor, porque enseñas la importancia de un texto como este para ayudarnos, Padre, a enfatizar en nuestros hijos lo que realmente es relevante. Y, Señor, ayúdanos a no descuidar nuestro tiempo y advertirles sobre el peligro de la inmoralidad, de hablar sobre el peligro de lo que implica, Señor, el perder la razón y utilizar cualquier elemento que borra el juicio, de ayudarnos, Señor, a poder señalarles con importancia lo que significa el poder invertir la vida en aquellos que necesitan ser ayudados y de poder ser la voz de aquellos indefensos que no son escuchados. Pero, Señor, ayúdanos también a enfatizar la importancia de mostrarles cuál es el estándar, cuál es la meta. Ahí es a lo que debes aspirar, ahí es a lo que debes seguir, ahí es a donde debes encontrar tu contentamiento. Señor, gracias por darnos tanto, Padre. Bendito sea del siglo y hasta el siglo. En el nombre de Jesús. Amén.